Dios nos los bendiga. Somos un grupo pequeño, pero un grupo que estamos hambrientos de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque estamos aquí presentes, porque Él está con nosotros. Así es, gloria a Dios. Y a las personas que están a través de las redes sociales también, los que son de aquí de casa, les hemos aconsejado que si han estado en contacto con personas que han sido positivos, se queden en casa, pero ya pasaron, ya pasó el tiempo. Ahora hay que regresar a la casa, a la verdadera casa, que es la casa de Dios. Entonces vamos a hablar, mis hermanos, vamos a pedirle a Dios que en esta tarde, en esta noche más bien, nos llene de su presencia como siempre. Y un recordatorio a las personas que no nos conocen, que estamos en el 6544 North Figueroa, aquí en Highland Park, obviamente en los Estados Unidos, pero si tú viajas de otro país, de Belice, de México, aquí te esperamos, esta es tu iglesia. Vamos a postrarnos para darle gracias a Dios, para pedirle su presencia, mis hermanos. Padre bendito, te damos gracias en este día hermoso, maravilloso, que nos has permitido levantar, para pedirle su presencia, mis hermanos, respirar, estar en comunión contigo, primero antes que nada, orar antes de levantarnos, no bien a levantarnos, postrarnos y decirle, Señor, gracias por un día más de vida, por la oportunidad que tenemos, Señor, de estar sanos en nuestros cuerpos, y a pesar de que algunas personas pasado por el COVID, Señor, tienen su vida, Señor, tienen su salud de regreso, porque tú así lo permitiste, Señor. Te damos gracias por ello. Le damos gracias, Señor, por lo que vamos a escuchar a través de la predicación de nuestro pastor, de la enseñanza. Sabemos y reconocemos que eres tú, Espíritu Santo, hablando a través de él. No es solamente el hombre pararse y hablar, es el enviado, Señor, que tú has puesto en este lugar para administrarnos, para llevar tu palabra y para poder enseñarnos a tener una mejor comunión contigo, Señor. Pero te pedimos que avives en cada uno de nosotros ese querer como el hacer, Señor. Antes de pandemia éramos un número increíble, Señor. Ahora sabemos que va a ser mucho más grande, pero no podemos crecer si tú no estás con nosotros, Señor. Te pedimos tu presencia, te pedimos tu amor, Señor, en nosotros, que podamos reflejarlo, que la gente pueda ver a Cristo Jesús en nosotros, Señor. Te pedimos perdón ante todo, Señor, por los pecados que hemos cometido. Y gracias, Señor, por ser tan bueno y misericordioso. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y en este momento, Espíritu Santo, abre nuestra mente, quita todo pensamiento que pueda apartarnos, Señor, de esa bendición que tienes a través de nuestro pastor, Señor. Gracias por cuidarnos, gracias por cuidar a su esposa, gracias por este lugar, gracias por la congregación y sobre todo, gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, vamos a levantarnos, vamos a dar un fuerte aplauso, vamos a alabar a nuestro Dios, pero con todo nuestro corazón, mis hermanos. Gloria a Dios, amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Un poquito más. Vamos a cantar un canto que vamos a cantar domingo, y por alguna razón no lo grabó mi keyboard, pero vamos a cantar un canto viejito, de esos que cantábamos cuando yo estaba joven. Un himno muy bonito, una parte. Poder
salida en esto. Ahora lo que me sucedió es que mi PowerPoint no funcionó bien, gloria a Dios. Pero lo escribí, tengo que acordarme de todo, ¿verdad? Vamos a estudiar la palabra de Dios. Quisiera yo recordarles a mis hermanos que cuando nuestro Señor Jesucristo nace, la Biblia dice que nació un rey. No dice que nació una religión ni que nació un nuevo estilo de adorar a Dios, dice que nació un rey. Y tenemos que comprender estas cosas porque cuando perdemos de vista esto, fácilmente caemos en una religiosidad. Y todos los que estamos aquí hemos caído en religiosidad porque eso es lo que nos enseñaron a nosotros. Y tenemos que estar de acuerdo que nos pudieron enseñar cosas, pero ahora Dios nos está revelando que es otra cosa diferente a esto. Pero Jesús era un judío. Y nosotros tenemos también que comprender que el Señor Jesús no vino a quitar el judaísmo para instituir el cristianismo, porque Él mismo respetó el judaísmo, pero Él nunca perteneció a ninguna de las líneas del judaísmo. Él no fue escriba, ni fariseo, ni ninguno de estas cuestiones. Él se mantuvo fuera de esas cosas. Y es interesante porque su mensaje nos dice que nos arrepintamos porque el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Dice, arrepiéntanse para que puedan entrar a una iglesia nueva que yo voy a organizar. Dice, arrepentaos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que todo lo que hablaba Jesús fue acerca del reino, no acerca de religión y no acerca de una iglesia. Porque lo que hemos nosotros entendido por iglesia, porque a veces decimos, yo sé que lo decimos por decirlo así, vamos a la iglesia. Pero en realidad este es un templo, esta no es la iglesia. Porque a veces dicen, la iglesia está cerrada. La iglesia nunca está cerrada porque la iglesia somos nosotros. Amén. Y si nosotros somos la iglesia, quiere decir que hay algo que no hemos comprendido muy bien. Este es un templo, y si este templo fuera destruido, de todos modos hubiera iglesia. Porque la iglesia somos nosotros. Amén. Está conmigo, ¿verdad? Amén. Entonces por eso nos dice que nos arrepintamos. Lo que quiere decir arrepentirse no es venir a un servicio religioso, pararse aquí enfrente y confesar el pasado de nuestras vidas y pedirle perdón a Dios. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse quiere decir que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y transformar la información que nosotros nos han dado y poner la información nueva. Eso es un arrepentimiento, una transformación completa de nuestra mente. Por eso el Señor nunca dice yo os daré un cuerpo nuevo, dice yo os daré una mente renovada. Una mente, cuando dice renovada, se acuerda que se añade la palabra del prefijo como al principio les quiero dar la mente, para que ustedes puedan entenderme. ¿Sabe? Nosotros tenemos un problema bien grande de entender la Biblia, porque ninguno de nosotros nacimos bajo un reino. Mi hermano Nadir, él es de Belice, y yo he estado estudiando acerca de las cosas de Belice, y es interesante porque hay parte de Belice que hablan un alemán un poco mezclado, ¿verdad?, con el dialecto, porque los alemanes se establecieron ahí, pero también hablan inglés porque el reino de Inglaterra estuvieron bajo el control del reino de Inglaterra y estuvieron bajo el control del reino de España, y tenemos que ver que ahora hay una parte de Belice que está conectada con Yucatán y hablan 2-3 dialectos de allá. Entonces es un país muy interesante porque hay una serie de cuestiones, pero él ya no nació bajo una colonia. Él ya era un país, se habían independizado de Inglaterra como muchos otros países, y es interesante las cosas que se quedan ahí grabadas. Por ejemplo, en las islas hay personas que usan calcetas largas y shorts tradicionales de la policía de Inglaterra, y aunque esté haciendo calor traen jacket, pero eso no era el vestuario que ellos tenían, eso fue puesto porque el reino de Inglaterra conquistó. Hay otros países de las mismas islas que fue Francia el que los conquistó, y hablan un francés criollo muy raro que no se les entiende bien porque ni es francés ni es otra cosa, y toman té. ¿Verdad? El té no era tradicional de ellos, la hora del té no era una hora tradicional para ellos, pero todas esas cosas se les quedaron porque los reinos influencian. Hay una influencia de los reinos sobre esos lugares. Nosotros en México no hablamos así ni nos vestíamos así. Esta es una influencia de los españoles. Yo no sé si fue para bien o fue para mal, pero nosotros no hablábamos de esta manera. Yo he conocido personas que, sobre todo un tío mío hablaba uno de los dialectos, el mexica, y era muy interesante oírlo, y es muy bonito los idiomas, los dialectos que tenemos en nuestros países, pero vinieron países extranjeros y conquistaron nuestras áreas,
México se tuvo que independizar de España, y mientras que estuvieron los españoles, tuvimos virreyes en México. Y vino Francia y tuvimos a Maximiliano y a Carlota y los mariachis que nosotros decimos, los tradicionales mariachis de nosotros, es una influencia francesa. Y el nombre viene de una derivada de una palabra que es como orquesta, mariachi, que es en el francés. Y se hizo mariachi. Y cuando los franceses se fueron, lo que hicieron los mexicanos es crearon orquestas, que eran los mariachis, para tocar en las fiestas. Pero el mariachi tradicional de México no toca la música que usted cree. El mariachi tradicional de México tocaba música clásica y vals, porque era lo que se usaba en las fiestas. El mariachi Vargas de Tecalitlán, que es uno de los mariachis más famosos de México, saben tocar ese tipo de música y son todos maestros de música. Tenían que haber estudiado bastante música para tocar en las fiestas. Le estoy hablando de todo esto, mi hermano, porque lo que hace falta es que el reino de Dios haga una influencia en nosotros. Amén. Y que ya no hablemos como habla el mundo. Que nos podamos distinguir por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de vestir, por nuestra manera de ser. Porque la influencia del Rey es lo que el Señor quiere que nosotros reflejemos a Él. Porque dice la palabra de Dios, ustedes son la luz del mundo. Lo que está diciendo, ustedes deben reflejarme a mí porque yo soy la luz. Ustedes tienen que ser el reflejo de mi luz. Cuando alguien los vea, les van a preguntar, ¿y tú por qué no te afliges? Cuando les dijeron a todos en la compañía que los iban a descansar. Es cuando tenemos las grandes oportunidades de decir, porque a mí el que me sustente es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que tengamos una influencia, que no nos preocupemos como el mundo se preocupa, ni tampoco que nosotros nos dejemos llevar por las características del mundo. El mundo tiene una influencia tremenda en la iglesia. Yo quiero hablarle de estas cosas. No debemos de caer en esa cuestión del mundo, de que siempre el mundo está cambiando y nosotros estamos copiando lo que el mundo dice. Ahora la televisión, antes hay programas ahora en la televisión que antes no los dejaban pasar en la televisión. En el tiempo cuando yo estaba joven, que hace mucho, pero no tanto, porque así como me ve, lo veré, si es que tiene suerte de vivir. Había programas que ninguna mala palabra se oía. Ahora las novelas están llenas de porquerías y nos sentábamos toda la familia a ver esos programas familiares y nos disfrutábamos y nos reíamos todos juntos a la hora de la televisión. Ahora ya no se puede sentar con la familia, y si usted sienta a sus hijos pequeños con usted a ver las telenovelas, le está haciendo el daño más grande de su vida a estos muchachos, porque esos temas no son para ellos. Nos hemos dejado de influenciar por la televisión. Cada 3 comerciales nos sale un hombre y una mujer que se están besando con otro hombre y con otra mujer. Es un abuso lo que están haciendo, porque un grupo tan pequeño como es el grupo de homosexuales aquí en Estados Unidos está tratando de influenciar a toda la nación. Y ya se nos está haciendo muy común ver esos comerciales o ver esas escenas en los programas que antes nos gustaba. Mi esposa y yo le hemos dicho, ya no vuelvo a ver este programa. ¿Por qué? Porque pasan todas estas cosas, y aunque no tengo niños en la casa, porque hay veces que la gente dice, oye, puedo ver cualquier cosa porque ya soy un adulto. No puedes ver cualquier cosa porque eres hijo de Dios. Y debes de tener el templo limpio. Esas cosas son sucias y no son buenas para nosotros. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos que hay una cultura diferente a la cultura en la que vivimos, que es la cultura del reino de Dios, que es una cultura buena para nosotros. No tenemos que dejarnos llevar como el mundo viste y como el mundo piensa, porque es lo que dice el Señor, que no nos hagamos, voy a usar la palabra, no nos hagamos como el mundo. Eso no es la idea de nosotros. Nosotros tenemos que darle el sabor a este mundo para que cuando nos vean digan, yo quisiera tener un matrimonio como el tuyo, yo quisiera tener hijos como los tienes tú, yo quisiera vivir feliz como vives tú. Eso es lo que el mundo necesita, porque muchas veces nosotros abusamos de andar predicando el evangelio, pero un evangelio que no estamos viviendo nosotros. Y eso no tiene ningún sentido, porque tarde o temprano vamos a quedar mal con la gente. Porque ahí está tú que me hablabas de las cosas de Dios y miren lo que andas. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que hablar lo que vivimos, tenemos que enseñar lo que vivimos y predicar lo que vivimos. De otra manera no tiene ningún sentido que andemos hablando, porque el mejor evangelio que podemos dar nosotros como hijos de Dios es nuestra propia vida delante de los demás. ¿Está conmigo, mi hermano?
Mire, este es el versículo que yo les decía, en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos comprender quién es Dios ni lo que Dios quiere, porque nosotros cuando tomamos la Biblia, y no la subí, déjenme agarro mi Biblia, a ver si no hay algún escándalo con los monitores. Es que este libro no es un libro religioso, y lo hemos hecho tan religioso que si se cae casi, hay gente que dice: se le cayó la Biblia. Eso no es un libro religioso. Esta es la constitución del reino de Dios. Son las leyes y las reglas que Dios nos dio para que podamos vivir una vida santa. Eso es lo que es un manual para nosotros. Porque este libro solamente habla de un rey, un reino y la familia real que somos nosotros. Es muy bonito, porque si lo empieza a usted a entender de esta manera, no se le va a hacer aburrido. El problema con mucha gente que no quiere leer este libro es porque tienen una mente religiosa. Es aburrido. Yo he visto personas que dicen: hay que leer. ¿Cuántas veces ha leído toda la Biblia, pastor? Nunca. No me interesa a mí. A mí me interesa leer y entender. Ahora le voy a decir: sí lo he leído todo. Pero es como si usted leyera un libro de medicina y usted no estaba estudiando medicina. ¿De qué le sirve leer todo el libro? No va a entender nada. ¿Me está entendiendo? No porque seamos tontos, sino porque estamos viendo ese libro en una manera que no estamos metidos en eso. Si ninguno de nosotros estamos estudiando medicina, no vamos a entender absolutamente nada. ¿Me oye? O sea que si nosotros leemos este libro y pensamos que es un libro de religión, no lo vamos a entender. Si nosotros vemos este libro y vemos que es un libro que habla acerca de un gobierno y de un rey, vamos a empezar a comprenderlo por primera vez. Amén, amén. Y eso es bien importante que nosotros comprendamos, porque de otra manera lo que pasa es que la religión son un montón de rituales, un montón de repeticiones, un montón de oraciones que no nos llevan a ningún lado, y velas, y se juntan todos los representantes de todas las religiones del mundo, y nosotros vemos que el mundo va cada día peor. Si la religión fuera tan buena, no estuviéramos en estos problemas. El problema es que la religión no nos resuelve ningún problema. Por eso mucha gente se fastidia de venir a la iglesia. Y si usted abre un servicio de oración, tal vez en las 2 o 3 primeras semanas va a ir mucha gente porque hay una necesidad muy grande. Hay que orar para que Dios nos sane. Tal vez el Señor dice: cuídense. Porque ¿de qué nos sirve que vayamos al servicio de oración y nos vamos a meter en las fiestas? Ahora mire. Esto que está viendo ahí, eso es la iglesia. Esto que está viendo aquí, es la iglesia. Esto que está viendo aquí no es la iglesia, es un templo. El Señor se paraba delante de sus discípulos y les hablaba. Les explicaba su pensamiento, sus intenciones. Ellos se paraban y los mandaba de 2 en 2 para que fueran. ¿Sabe a qué iban? A repetir exactamente lo que habían oído del rey. Eso se llama iglesia, es la palabra en griego, eclesia. Eclesia es un grupo de personas cercanas al rey, que escuchan al rey, que entienden sus pensamientos del rey y que pueden compartirlo con la comunidad. Eso tiene sentido para mí, que es una iglesia, porque es lo que debíamos de hacer. Evangelismo es la llave de la iglesia. Oímos, aprendemos lo que Dios quiere y vamos y lo compartimos con personas que no lo conocen a Él. Eso es una iglesia. ¿Me está oyendo? Pero ahora la iglesia que nosotros llamamos la iglesia, ahora está llena de cosas y tonterías. Y ahora hay iglesias para homosexuales, hay iglesias para shows, ponen luces, hay conciertos, hay un montón de cosas. Las iglesias se preocupan más en tener conciertos de alabanza. Yo le digo una cosa, y usted sabe que a mí me gusta cantarle al Señor. Y cuando le cantamos porque nosotros estamos contentos de que el Señor ha sido bueno con nosotros. Amén. Pero le voy a decir una cosa, el Señor nunca tuvo un grupo de alabanza. Al Señor le agrada más que prediquemos la palabra de Dios afuera del templo, que vengamos el domingo solamente a escuchar un rato y a cantarle un rato y nos olvidemos los otros 6 días de la semana de Él. Eso no lo tiene contento el Señor. No nos van a dar premio por venir a la iglesia. Nos van a dar premio cuando actuemos como iglesia y compartamos el evangelio con tanta gente que está a nuestro alrededor y que nunca le hemos hablado de las cosas de Dios.
Nuestros hijos tenemos que enseñarles que tienen que compartir el Evangelio en las escuelas. Hay una gran necesidad en la escuela. Quitaron a Dios de la escuela. Yo recuerdo que antes, cuando llegué aquí a este país, antes de comenzar las clases, todos oraban y todos recitaban el Pledge of allegiance, el juramento a la bandera, ¿verdad? Eso es lo que así se dice, ¿verdad? El juramento a la bandera lo tenían que hacer y todos se ponían así. Ahora no, ahora si te quieres poner así está bien, si no, híncate y levanta la mano y haz tu tonterías y media. Este país tiene una bandera y tenemos que respetarla. Y este país, dice su palabra, que fue fundado sobre las bases de Dios, y tenemos que pedir al Señor que nos ayude a regresarlo a ese mundo, porque las escuelas están hechas una porquería. Les tratan de enseñar a nuestros hijos cosas que Dios nunca hubo querido para nosotros, y entonces tenemos que entender todo esto. Pero eso era una iglesia, porque el Señor no se metía a los templos y las sinagogas muy a seguido. El Señor predicaba a las multitudes en los campos, lo escuchaban y sus discípulos tenían que hacer lo mismo. Hemos perdido la idea de lo que es esto. Él no era un religioso, nunca quiso pertenecer a nada, aunque le llamaban Rabbi, que es maestro excelente, pero él nunca perteneció a ningún grupo, ni nunca fue a ningún lado a estudiar. ¿Qué iba a estudiar si él sabía todo? Pero nosotros nos han enseñado que tenemos que pasar ciertas clases, está bien, pero esas clases muchas veces no nos ayudan para nada, porque si la información de las clases no nos dicen lo que le estoy diciendo ahorita, ¿de qué nos sirve? Yo le dije un día a un instructor, perdóneme que tome, pero es que se me seca la garganta. Le dije a un instructor, hermano, ¿por qué no predicamos el reino de Dios? Dijo, ¿el reino de Dios? Dijo, bueno, está metido ahí entre toda la predicación. Le dije, no. El Señor Jesús no nos dijo que lo metiéramos entre toda la predicación. El Señor Jesús nos dijo, buscar primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y todo lo demás será añadido. Si usted quiere que Dios le añada todas sus necesidades, busque su reino. No una religión, no un servicio de oración. El verdadero servicio de oración es el que nos enseñó el Señor Jesús. El Señor Jesús tenía un servicio de oración que nosotros no practicamos aquí. Era estar callado y estar pendiente. Porque el Señor Jesús, cuando acababa de orar, le preguntaron un día, ¿qué hará? Él dijo, yo solamente repito lo que oigo a mi Padre. Y solamente hago lo que veo a mi Padre hacer. Imagínense qué diferencia sería nuestro servicio de oración si escucháramos la voz de Dios y supiéramos qué hacer en el día. Me está oyendo. El Señor Jesús sabía que iba a venir un ciego y que Él lo iba a sanar, y que iba a haber un muerto y lo iba a resucitar como a Lázaro. Padre, yo solamente hago esto. Se puso a orar delante de los demás. No te lo pido porque tú me lo vayas a dar, porque yo sé que tú me lo has dado, porque es tu voluntad. Lo hago para que estos que me ven crean. ¿Me oye la seguridad que tenía Jesús? Nunca dudó, nunca dijo, a ver si puedo hacer esto, a ver si puedo hacer el otro. ¿Qué es lo que quieres? Imagínense para decir, ¿qué es lo que quieres? Soy ciego, quiero ver. Ok. Pero nosotros decimos, hay que ponerles una cadena de oración todos para ponerle presión a Dios para que haga lo que nosotros le estamos pidiendo. Que se haga tu voluntad así en los cielos como en la tierra. El servicio de oración es simplemente para recibir la voluntad de Dios, para que hagamos lo que Él ya hizo allá. Que hace falta que se haga acá, pero necesita gente que traiga la voluntad de Dios para que se haga aquí. Quiero decirte algo. El día que nosotros entendamos lo que es Jesús, todo va a cambiar para nosotros. Yo no me preocupo porque la gente no viene. Y no me preocupo por esta razón. Porque es Dios el que cambia nuestros corazones y el que pone interés en estar aquí. Pero la razón no es que vengamos. La razón es que aprendamos lo que oímos aquí, lo pongamos en práctica primero y después lo compartamos con las demás gentes. Porque es interesante, cuando usted quiere comprar algo, te voy a decir algo, un calentón para la casa, de los que se ponen ahí, se enchufan para que calienten un cuarto y no calienten toda la casa. Usted está un poquito dudoso porque usted pone heater y le salen 300 anuncios de que le venden un heater y este es el mejor, y este gasta menos electricidad, y este calienta más, y entonces lo único que le queda a usted es comprar el que usted piense que es el mejor. Hasta que no lo conecta y lo prueba, no se va a dar cuenta si sirvió o no.
Y si alguien le pregunta, oye, ando comprando un calentón, oh, mira, compra el que yo compré, ese sí trabaja bien. El Evangelio es lo mismo. No podemos compartir el Evangelio si no ha trabajado en nosotros. Ahora, ¿cuál es la idea de que la religión ha sido el problema más grande de este mundo? Mire lo que le voy a decir. Desde el principio la religión fue el problema más grande de este mundo. El mismo Jesús tuvo gente religiosa con él, parte de los 12, que un día le dijeron al Señor, Señor, encontramos a unos que están adorando, pero no son de nosotros, porque adoran diferente a nosotros. ¿Por qué no bajas fuego del cielo y los consumes? Eran terroristas estos dos. Porque eso es lo que hace la religión. Si la religión no está de acuerdo con lo que tú piensas, te matan. Porque lo mismo pasó con la Inquisición en México, que mataban a los que no creían en la Iglesia Católica. Lo mismo pasó con las cruzadas, cuando mataron a tanta gente, a los moros, a los árabes, los mataron a todos. Y lo mismo ha pasado en muchos lugares. En China están persiguiendo a los cristianos porque no les gusta. En México están persiguiendo a los cristianos en muchos condados allá en México, porque los católicos están en contra de los cristianos y les han quemado las iglesias. La religión es puros problemas. ¿Me estás oyendo? ¿Y de qué sirve que nosotros seamos personas religiosas? Mire, la religión es tan problemática que no nos podemos llevar bien con otras denominaciones. ¿Y tú qué eres? Yo soy nazareno. ¿Y tú qué eres? Yo soy metodista. Yo soy bautista. Yo soy pentecostal. Y no nos llevamos y creemos en el mismo Dios. ¿Usted cree que esa fue la idea de Jesús? ¿De crear denominaciones y religiones para que nos andemos peleando unos con otros? La Santa Inquisición, imagínense, le llamaron Santa Inquisición, y cualquiera que tenía duda de que si no era o si era cristiano, si no creían en las cosas de la iglesia, lo quemaban, lo torturaban, lo hacían pedazos. ¿De dónde venía esto? Yo siempre me acuerdo de un hermano que predicó en un campamento hace muchos años, y se lo he contado, de que a este indio lo amarraron y le dijeron, si crees en lo que nosotros creemos, te dejamos ir. Si no crees, te vamos a quemar. Y él les preguntó, ¿y a dónde me voy a ir cuando muera? Dijo, al cielo. ¿Y ustedes van a estar en el cielo? Y dijo, sí, nosotros vamos a estar en el cielo. Dijo, quédenme. Yo no quiero estar con ustedes. Porque eso no es. ¿Cómo vamos a imponer una religión a base de muerte, de sufrimiento, de tormento? Eso no es lo que el Señor Jesucristo nos quiso enseñar. Dice, yo no he venido a juzgar a este mundo, yo he venido a perdonar. Por eso no lo querían al Señor, porque tenía fama de que se juntaba con los pecadores. Yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. Dijo el Señor, qué bonito es que nosotros tenemos un Jesús que nos comprende, que entiende que no somos perfectos y nos perdona, pero nos perdona con la intención de que nosotros podamos cambiar a través de ese perdón y podamos mostrar a la gente que hay una manera mejor de vivir en este mundo. Amén. Eso es muy lindo. Pero imagínense, Hitler mató a todos los judíos. ¿Por qué? Porque eran judíos. Esas son religiones. Ahorita tenemos un problemón aquí en el Middle East, ¿verdad? Los del Islam, los terroristas, los extremistas del Islam, quieren destruir a todos los que no sean del Islam. Nosotros no somos gentiles, no somos parte del Islam, no somos creyentes de ellos. Nos quieren matar y no les importa poner una bomba y volar a niños, a mujeres, a quien sea, que ni siquiera ellos conocen, en nombre de la religión. Porque les han dicho que cuando ellos se mueran, se van a ir al cielo y van a tener 7 vírgenes. ¿Cuál es el punto de la religión? La religión nos hace extremistas a nosotros. Muchas veces a nosotros mismos nos hace extremistas. Porque si no decimos que somos cierta denominación, ya tenemos problemas. ¿Y cuál es la denominación perfecta? Hay gente que dice que la Iglesia Católica fue fundada por el Papa Pedro. Porque dice la palabra de Dios que Pedro, aquí están las llaves del reino de los cielos. Pero yo le digo una cosa, estaba hablando de una cosa muy diferente. Dice que Pedro era la roca en lo que fue fundada la Iglesia Católica. Eso no es cierto. Fue algo que dijo Pedro cuando dijo el Señor, sobre esa frase, sobre esta piedra que has dicho tú, edificaré mi iglesia, porque tú eres el unigénito Hijo de Dios. Y le dijo, Pedro, esto no te lo pudo haber revelado
ni carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Amén. Tenemos que entender eso, mi hermano, porque si no, vamos a estar puestos que cualquier cosa que nos pasa, Señor, ayúdame, Señor, quítame este problema, quítame esto. Y el domingo le voy a hablar de todo esto, pero no necesitamos hacer eso. Dios sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Nuestros niños no tienes que decir, papá, quítame estos cerillos antes de que me quemen. Usted lo ve con una caja de cerillos a su hijo y se los arrebata. No, con esto no se juega. ¿Por qué? Porque los queremos, no porque no les queremos dar las cosas. Así es Dios. Pero siempre estamos pidiendo lo que ni siquiera sabemos que nos conviene o no. Porque no confiamos en Dios. Si Dios te quita algo, dale gracias. Porque tal vez no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Porque Dios es un Dios bueno con nosotros. Porque Él es el Rey y hace su voluntad. No nos tiene que pedir perdón ni permiso. Él puede hacer lo que Él quiere, y lo que Él quiere es lo mejor para nosotros. Ay, mi hermano, yo te podría hablar toda mi vida de aquí en adelante acerca del reino de Dios. Yo te podría decir que la religión es lo peor que nos pudo haber pasado a nosotros, porque nuestra mente se ha hecho tan pequeña, que hemos hecho a Dios tan pequeño, que lo usamos hasta para que nos encuentre el teléfono o las llaves, para que nos cuide nuestra ida y que nos cuide nuestro regreso. Un día salte sin decirle a Dios que te cuide, y te va a cuidar. ¿Cuándo le pediste tú o le pedí yo que viniera a morir por nosotros para que perdonara nuestros pecados? Nunca. Y lo hizo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, porque nos ama a nosotros, nos da lo mejor a nosotros. Yo no entiendo todas estas cuestiones de que si alguien viene aquí al frente, yo quiero recibir a Cristo. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí, yo recibo a Cristo, recibe a Cristo. Y, no lo recibió porque yo no lo vi que llorara. El Señor nos dice en su palabra, dice, ustedes no me escogieron a mí, yo os escogí a vosotros. Por eso algunas personas no quieren venir a la iglesia, porque el mundo es más atractivo que lo que hacemos aquí. Lo que tenemos que pedirle al Señor es que nos llene de su Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que nos recuerda todo lo que el Señor dijo. Y a cada momento se nos olvida. Y aunque enseñamos cosas buenas, se nos olvida el Evangelio del reino de Dios. En otras palabras, las buenas del reino de Dios no las predicamos, y es lo que tenemos que enseñar. Por eso es que la iglesia está como está. Los bautistas hacen énfasis en esto, los metodistas en esto, pero ninguno hace énfasis en el reino de Dios. Mire, lo que le voy a decir, porque yo ya me he metido en problemas. Los testigos de Jehová son los únicos que piensan que en el reino de Dios están bien equivocados, porque ellos piensan que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Yo estoy seguro que Jesús es el Hijo y es Dios, porque es parte de la Trinidad. Amén. Ellos no creen en el Espíritu Santo. Ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza solamente. Yo pienso que es una fuerza, pero es una persona. El Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la tercera persona. Eso quiere decir que tiene su manera de ser, su manera de pensar. Lo que pasa es que un Dios solo se revela a nosotros en tres maneras diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí me está entendiendo? Pero es el mismo. Le recuerdo que a mí me preguntaron cuando yo era maestro de niños. Me dijo un niño como de 7 años, digo, hermano Alfaro, ¿me puede explicar lo que es la Trinidad? Pero me lo estaba pidiendo un niño de 7 años. Mira que eso es difícil, para que ellos nos entiendan a nosotros, porque a veces nosotros pensamos que nos entendemos porque somos adultos y quedamos en las mismas, no entendemos nada. Y yo se lo expliqué muy fácil, ya se lo has dicho. Le dije, le apunté a mi esposa, le dije, ¿qué soy de esa señora? Dijo, usted es su esposo. Ok. Le apunté a mi hija Nadia, le dije, ¿qué soy de esa niña? Usted es su papá. ¿Y qué soy de ustedes? Usted es nuestro maestro. Le dije, pero soy una sola persona. Soy el esposo, el padre y el maestro. Pero es una sola persona. Le dije, así es Dios. Tiene 3 funciones diferentes, pero es un solo Dios verdadero. Amén. Porque ya lo del agua, del vapor y el hielo, ya me caía mal. Tanto que ya se me ocurrió hacer algo nuevo. Pero estuvo más sencillo y más claro para ellos. Tenemos que volver a esto, mi hermano. Porque si no, la iglesia se está acabando.
La iglesia se está, en general, la gente en Estados Unidos está dejando las iglesias. Hay mucha gente que no cree en Dios. ¿Y sabe por qué no cree en Dios? Porque no he visto de nosotros nada. Un judío me dijo a mí: ¿tú me pides que yo crea en tu Redentor? Muéstrame un redimido. O sea, se lo voy a poner en otras palabras. ¿Tú crees en alguien que puede cambiarnos? Muéstrame a alguien que ya cambió. Le digo una cosa: a veces tenemos una actitud en la iglesia y otra afuera que no van de acuerdo. Nuestra boca habla de una manera aquí y de una manera allá afuera. Nuestro carácter es de una manera aquí y de otra manera afuera, cuando deberíamos de ser iguales siempre. Jesús dice que Dios es uno. La palabra uno no quiere decir solamente que es la unidad. La palabra uno quiere decir que no cambia. Él es siempre el mismo. Y eso es lo que quiere el Señor. Seis uno como yo soy uno. Me estoy explicando esto, ¿verdad? Que es importante que nosotros seamos así. Porque hay personas que no saben pedir perdón. Tenemos que aprender a pedir perdón. Hay personas que no saben consolar a los demás. Tenemos que consolar, porque la palabra de Dios dice que nosotros fuimos perdonados para poder perdonar, porque de la manera que nosotros juzgamos seremos juzgados, y de la manera que fuimos consolados podemos consolar a los demás. Cuando nosotros entendamos esto y quitemos todo lo demás encima, vamos a poder vivir tranquilos, vamos a poder dormir tranquilos. Pero a veces tenemos unos problemas que dicen: te quitó el sueño el problema que tengo. Si te quitó el sueño el problema que tienes es porque no has aprendido a soñar con Dios. Porque cuando uno sueña con Dios, uno duerme tranquilo. Amén, amén. ¿Me está viendo? Amén. Este es mi estudio bíblico de hoy. Mi PowerPoint no apareció por ningún lado, así es que lo tuve que hacer de memoria, pero como yo lo hice, pues me tendría que acordar. Tal vez no me acordé de todos los detalles, pero me acordé de todo. Termino con esto diciéndote: ¿quieres cambiar tu vida? Lo primero que tiene que pasar si quieres cambiar tu vida, tienes que estar fastidiado de la que llevas. Si tú no te fastidias de la vida que llevas, nunca vas a poder cambiar. Porque cuando digo fastidiado de la vida que llevas, es que debes de reconocer que hay ciertas cosas que te han echado a perder la vida y que las tienes que quitar. Tu carácter, tu manera de pensar, tu manera de hablar, tienes que quitarlas, porque no puedes decir a Dios: cámbiame, pero quiero seguir siendo igual. Y la segunda cosa es tener confianza en Dios, pero una confianza en Dios que sea verdadera, porque a veces le decimos a los demás: confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios. Cuando viene un problema para nosotros, estamos todos desesperados, no sabemos qué hacer. No te ofendas tanto, porque al que ofendes más es a Dios y te ha perdonado. Sé más tranquilo, escucha a los demás y verás que las cosas van a cambiar. Y cuando vengas a la iglesia vas a venir contento, porque Dios quiere hacernos nuevos. No quiere ponernos un curita y arreglarnos un poquito, quiere hacernos nuevos. Pero si tú no cambias, vas a seguir la misma persona con los mismos problemas, con una religión que no sirve para nada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, nos vamos a estar viendo el día domingo. Vamos a estar aquí. Invite a alguien el día domingo para que todos estemos. Le damos gracias a nuestros hermanos que están aquí. Le pido que invite a alguien, mi hermano. Invite a alguien para que podamos ser más, porque de veras, en una iglesia que yo estuve, simplemente las personas se comprometieron a invitar a un invitado y se llenó la iglesia. Supóngase que estamos llegando 70 personas el domingo, 80. Imagínense que la mitad de los 80 invitáramos a uno, seríamos ya 120 el domingo. Tenemos que hacerlo, no nada más venir a la iglesia. Nuestro trabajo es invitar a alguien a la iglesia. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Le doy gracias a los hermanos que leen mis proverbios, que tienen tiempo para leer. Siempre trato de poner algo que los anime. Hay muchas gentes, hay más gentes que no conozco que están metiéndose a mis proverbios que los que conozco. Te doy gracias a Dios, porque hay personas que me ponen ahí algo y no sé ni quiénes son. Sé que son parientes de Nadir, pero no sé quiénes son. Le voy a preguntar a Nadir con mi PowerPoint: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Muchas personas de Belice han entrado a mi PowerPoint, le doy gracias a Dios. Y otros allá en México, pero no recuerdo los nombres de todos.
Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a salir de la caja de una religión vacía que no nos ha traído nada, que muchas veces pensamos que tú estás con nosotros y nos sentimos tan solos cuando vienen los problemas, y nos da tanto trabajo no enojarnos y hablar correctamente. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser ejemplo para los demás, que nos abras la mente para que entendamos que la triste manera en que vivimos muchas veces ha sido culpa de nosotros y de nadie más, Señor. Bendícenos. Permite que los matrimonios, Señor, nos podamos entender uno a otro, para que podamos acomodarnos uno con otro, sin tomar tan en cuenta nuestras dificultades y nuestros problemas. Te damos gracias. Te pedimos para nuestros hijos les enseñemos las cosas correctas, Señor, para que cuando ellos crezcan no tengamos que estar orando tanto por ellos, Señor, sino al contrario, que ellos sean útiles para tu reino. Te damos las gracias por todas estas bendiciones que tú nos has dado, como decía mi hermano Ulises, de que nos has permitido vivir en estos momentos tan difíciles, Señor. Te damos las gracias en todo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que para él sea la honra y la gloria. Amén y amén.